buenas tardes, hermanitos, paz y bien, un abrazo fraterno para todos ustedes. Bien, les comparto, es una inquietud de nuestra ministra Rosy Carvajal y mía, la preocupación de que los hermanos postulantes, novicios y los hermanos profesos, por esta contingencia de salud, no han tenido formación. Y es a través de estos medios, esperemos saberlos utilizar bien, que queremos hacer llegar un poco de formación. Pues, dado este mensaje, un saludo para todos de parte de la hermana ministra y de su servidor. Bien, vamos a tratar el tema de franciscanismo. Vamos a empezar a retomar la vida de nuestro padre San Francisco de Asís. Como muchos ya lo saben, nuestro padre San Francisco nació en el año de 1181 o 1182. No se sabe correctamente o exactamente cuál es la fecha de su nacimiento. Pero está en más o menos entre el año 1181 y 1182. Los padres de nuestro padre San Francisco se llamaban Pedro Bernardone de Moricone y Pica de Boulermont. Son nombres un poco difíciles, disculpen que los lea. Bien, su mamá era de procedencia francesa y su papá era italiano. Su papá, como ya sabemos algunos, se dedicaba al comercio de telas exquisitas y su mamá se dedicaba al cuidado del hogar y a la crianza de sus hijos. A nuestro padre San Francisco lo bautizaron con el nombre de Giovanni de Pietro Bernardone, que traducido a nuestro idioma su nombre era Juan de Pedro Bernardone. Fue tan el cuidado que prodigó su mamá en nuestro padre San Francisco que sembró en él un espíritu noble, que sembró verdaderos cimientos de cristianismo y catolicismo profundos. Sin embargo, como a todos los jóvenes nos sucede, en las correrías de su tiempo, San Francisco de Asís se vinculó, se fue más hacia el lado del mundo. Y pues con sus amigos, como tenía él el dinero, hacían fiestas, convivían, en fin, despreocupado de las cosas de Dios. Y uno de sus anhelos muy grandes, tanto de Francisco como de sus amigos, era ser nombrados caballeros, ya que ser nombrado caballero para los jóvenes y los hombres de la época era un privilegio y era un honor. San Francisco de Asís escuchaba los cantos de los juglares que proclamaban las hazañas de los grandes caballeros, y también llegó a sus manos algunos libros de caballería. San Francisco de Asís admiraba a los caballeros y quería ser como ellos, como los jóvenes de su tiempo, porque en estas correrías y en estos libros se narraban las historias fabulosas de los caballeros, destacando sus principios morales, sus virtudes, su nobleza, su lealtad y el servicio para los beneficios del rey. San Francisco de Asís, al igual que los jóvenes de su época, admiraba a estos caballeros. Y fue entonces, en el año de 1202, que se dio una batalla en el pueblo de Perugia. Perugia en ese entonces fue conquistada por los alemanes. Los alemanes conquistaron bajo el mando de Marcoaldo el Alemán. Bien, San Francisco de Asís aprovechó junto con sus amigos esta oportunidad y se enlistó en las tropas con el fin de lograr hazañas y ser nombrado caballero, obtener el honor de ser nombrado caballero. Y su padre le compró una armadura y le compró el caballo y se dirigió a esta batalla. Esta batalla se inició en el mes
de septiembre de 1202. Para el mes de noviembre de 1202, San Francisco de Asís cayó prisionero y vivió prisionero durante un año. En ese año fue sacudido su cuerpo, no solamente, sino también su espíritu, su mente, sus ideas, lo que él había estado construyendo y pensando, imaginando, todo fue sacudido y quedó preso. Sin embargo, ahí dentro de la cárcel conoció a varios personajes, a varios hombres nombrados caballeros, quienes les contaban sus correrías, sus hazañas, sus padecimientos y sus deseos más nobles. Al final de este año, fue gracias a su padre, Pedro Bernardón, que dio un dinero para liberar a Francisco de Asís a través de sus contactos. Hasta aquí el día de hoy. Paz y bien, hermanos. Continuamos con la segunda parte de este pequeño video de franciscanismo. Bien, nos habíamos quedado en que Pedro Bernardone, a través de sus contactos, logró pagar una indemnización por la liberación de su hijo Juan, Francisco, el francesito, y lo liberó. Sí, se lo llevó a su casa. San Francisco, obviamente, un poco convaleciente, se recuperó en su casa, pero ya no era el mismo. Su padre veía y su madre veían que estaba absorto en sus pensamientos, que se quedaba meditando, se quedaba pensando, reflexionaba, que ya no era el mismo que se aventuraba a las grandes fiestas, sino que era más medido con sus fiestas. Bien, después, en el año, más o menos en el año 1204, perdón por el error, en el año 1204, que se da una segunda batalla contra estos mismos alemanes. Y San Francisco de Asís, se enlista nuevamente, se enrola con algunos de sus compañeros y se destina a ir de nuevo a batalla. Y su papá lo prodiga con una armadura preciosa y uno de los mejores corceles de la tropa. San Francisco de Asís sale junto con el contingente de jóvenes para ir a la batalla, pero en el camino tenían que pernoctar, hacer varias paradas. En una de estas paradas, donde pasaron la noche, San Francisco de Asís tiene un sueño, y en ese sueño él ve que va a ser compensado con una armadura mejor que la que regaló, ya que en el camino, ese mismo día por la mañana, él había regalado su montura y su armadura a un caballero pobre. Y en la noche soñó que gracias a ese regalo que él había hecho, él iba a recibir una armadura mucho mejor. Y siguieron su camino a la batalla. En la segunda noche, ya en el campo de batalla, pernoctando, Francisco de Asís recibe un sueño y un mensaje en el sueño que le dice: Francisco, ¿a quién quieres servir? ¿Al siervo o al amo? Y él responde: al amo. Y entonces le es inspirado, entonces regresa a casa. Y fue como San Francisco de Asís, Juan, regresa a la casa de Pedro Bernardone. Pero al regresar, empieza a sentirse mal y cae enfermo. Se dice que tenía la enfermedad de tuberculosis, una enfermedad muy grave en su tiempo. Era convaleciente y era absorto en sus pensamientos. Y fue meditando, fue saboreando, fue conociendo qué es lo que Dios quería de él. Fue descubriendo el llamado de Dios.
fue descubriendo su vocación. Es tan hermosa la historia de nuestro Padre San Francisco que a la fecha sigue arrastrando vocaciones, sigue dando luz al mundo, sigue inspirando a muchos jóvenes y adultos a seguir por ese camino de amor a Dios. Y quiero compartir con ustedes unas palabras de uno de nuestros hermanos frailes franciscanos, Lázaro Iriarte, que en una introducción dice así: a los 7 siglos y medio de su muerte, San Francisco continúa estando presente entre nosotros. Su persona no ha dejado de atraer y fascinar, de interpelar e inquietar, de iluminar y orientar. El nuevo loco imparte lecciones de verdadera sabiduría. El ignorante e indocto se ha convertido en maestro de doctos y sabios. Y sigue arrastrándonos San Francisco de Asís. Y de las propias palabras, quiero compartirles de las propias palabras de San Francisco de Asís, él cómo se refiere a ese llamado de Dios. Dice así: del testamento de San Francisco. San Francisco de Asís dice: el Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. En efecto, como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos, y practiqué con ellos misericordia. Y al separarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me tornó en dulzura de alma y cuerpo. Y después de esto, permanecí un poco de tiempo en el siglo, y después salí del siglo. Bien, hermanos, de este texto quiero resaltar 3 cosas. La primera, dice San Francisco: el Señor me dio. La segunda, el Señor me condujo. Y la tercera, el Señor me tornó en dulzura de alma y cuerpo lo que antes para mí era amargo. Quiero que nos quedemos con estas 3 ideas, porque la vocación es dada por Dios. Y cuando uno escucha ese llamado, Dios nos conduce. Y dejarnos llevar por Dios, dejarnos conducir por Dios, conlleva a que se nos vuelva una dulzura de alma y cuerpo el seguir a Dios. Para tarea, hermanos, quiero dejarles 2 textos. El primero, que lean, por favor, de la carta de San Pedro, el capítulo 1, de los versículos 1 al 20. Y el segundo texto es de la carta de San Pablo a los Romanos, del capítulo 8, versículos del 28 al 30. Degustemos estas palabras del Santo Evangelio, hermanos, y recordemos nuestra vocación, los que somos profesos, recordemos nuestro llamado vocacional. Y los postulantes y novicios que están inquietos por saber si es el camino correcto, Dios les inspirará las palabras, Dios les tocará su corazón y el Espíritu Santo está llamando a sus puertas. Paz y bien, hermanos. Un saludo.